Primero vamos a ver el orden sacerdotal. Ok. El orden sacerdotal. El punto número 1 que vamos a tocar es su propósito. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica 1536, el orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico. Eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vemos ahí, ahora vamos al punto número 2, sus grados. Sus grados son obispo, sacerdote y diácono. Comprende 3 grados. El episcopado, que lo llamamos obispos, el presbiterado, que los llamamos nuestros sacerdotes, y el diaconado, que son los diáconos. Sigue en el Catecismo 1536. En los 2 primeros grados hay una participación ministerial del sacerdocio de Cristo, el episcopado y el presbiterado, o sea, los obispos y los sacerdotes, pero no los diáconos que estén destinados a ayudarles y a servirles al obispo y al presbítero. El ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido en diversos órdenes, que ya desde antiguos reciben los nombres de obispo, presbítero y diáconos. Los 3 conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Catecismo 1554. Vamos al punto número 3, su efecto. Confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado, sacra potestas, que solo puede venir de Cristo a través de su iglesia. Y nos dice el Catecismo 1538. Después de su ordenación, un sacerdote tiene el poder de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Tal poder sobrenatural puede venir solo de una fuente sobrenatural. Seguimos hablando sobre estos efectos. Como en el caso del bautismo y de la confirmación, el sacramento del orden confiere también un carácter espiritual indeleble y no puede ser reiterado ni ser conferido para un tiempo determinado. O sea, que cuando se recibe el sacramento del orden, eso es para siempre, no es para un tiempo determinado. Catecismo 1582. Un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente por causas graves ser liberado de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación o se le puede impedir ejercerlas, pero no puede convertirse de nuevo en laico en sentido estricto porque el carácter impreso por la ordenación es para siempre. Catecismo 1583, era lo que le estaba mencionando anteriormente. No es por un tiempo determinado, sino es para siempre. O sea, puede ser que sea retirado de sus funciones, pero nunca va a ser degradado en el sentido de ponerle otra cosa a hacer o volver a ser laico. El punto siguiente es su signo visible.
La imposición de manos del obispo con la oración consecrativa constituyen el signo visible de esta consagración. El rito esencial del sacramento del orden está constituido para los 3 grados por la imposición de manos. El obispo sobre la cabeza del ordenado, así por una oración consecratoria. Catecismo 1573. Ahora vamos a ver estos grados, cómo funciona y cuál es el funcionamiento de ellos. Vamos a coger primero a los obispos. ¿Ok? Los obispos son los sucesores de los apóstoles, en una sucesión que se remonta hasta el principio. Catecismo 1555. Porque los apóstoles comunicaron a sus colaboradores mediante la imposición de las manos el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos. Catecismo 1556. La consagración episcopal confiere, junto con la función de santificar, o sea, hacer santo, también las funciones de enseñar y gobernar. Catecismo 1558. La sucesión apostólica es un hecho histórico gracias al sacramento del orden. La misión confiada por Jesucristo a los apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el final de los tiempos. Cristo no dijo a los apóstoles cómo escoger a sus sucesores, y la política de selección de los obispos ha variado a través de la historia de la Iglesia. Para la ordenación legítima de un obispo, se requiere hoy una intervención especial del obispo de Roma, o sea, el Papa, por razón de su cualidad de vínculo supremo visible de la comunión de las iglesias particulares en la Iglesia una. Catecismo 1559. Vamos a pasar a los sacerdotes. Vamos a hablar de los sacerdotes, pero primero vamos a ver su relación con los obispos. Los sacerdotes son los colaboradores del orden episcopal para realizar adecuadamente la misión apostólica. Los presbíteros, o sea, los sacerdotes, solo pueden ejercer su ministerio en dependencia del obispo y en comunión con él. La promesa de obediencia que hacen al obispo en el momento de la ordenación. Catecismo 1567 es la expresión de este vínculo. O sea que ellos hacen lo que llaman un voto de obediencia. Vamos a ver su relación con la Eucaristía. El sacerdocio existe particularmente para la Eucaristía. Su verdadera función sagrada la ejercen sobre todo en el culto eucarístico o sinaxis. En ella, actuando en la persona de Cristo, actualizan y aplican en el sacrificio de la misa, el único sacrificio de Cristo que se ofrece al Padre. De este sacrificio único saca su fuerza todo el ministerio sacerdotal. Catecismo 1566. Cuando el sacerdote pronuncia las palabras de Cristo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, es Cristo quien habla y actúa. Ahora le voy a presentar al santo cura de Ars, que añade:
Si se, si se comprendiesen bien al sacerdote en la tierra, se moriría no de pavor, sino de amor. El sacerdote es el amor del corazón de Jesús. Vamos a ver su relación con el laicado. El título de padre debe demostrar ese amor del que habla el cura de Ars. Nos recuerda que la relación entre el sacerdote y el pueblo es familiar, ya que expresa la relación entre Dios y su pueblo, la cual también es familiar y paternal. En efecto, la vida de la Trinidad es familiar. Es entrega de sí mismo o entrega de amor y servicio. Al participar del triple oficio de los obispos, es decir, de enseñar, gobernar y santificar, los sacerdotes nos expresan este servicio especialmente al consagrar la Eucaristía. Ahora vamos a hablar sobre los diáconos. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, a los que se les imponen las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. Catecismo 1569. Los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo. El sacramento del orden los marcó con un sello o un carácter que nadie puede desaparecer y que los configura con Cristo, que se hizo diácono, es decir, el servidor de todos. Eso es lo que quiere decir la palabra diácono. Catecismo 1570. Los diáconos asisten al sacerdote, así como los sacerdotes asisten a los obispos. Ellos son clero y pueden presidir casamientos y funerales. A ellos le corresponde asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía, y en la distribución de la misma, proclamar el Evangelio y predicar, y entregarse a los diferentes servicios de la caridad. Catecismo 1570. Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia Latina ha restablecido el diaconado como un particular dentro de la jerarquía, mientras que las iglesias de Oriente lo habían mantenido siempre. Este diaconado permanente puede ser conferido a hombres casados. Catecismo 1571. Vamos a ver Cristo como el cumplimiento del sacerdocio de la antigua alianza. Un sacerdote es el mediador entre Dios y el hombre. Las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Y eso está en la primera de Timoteo 2:5. Israel fue el pueblo elegido de Dios, elegido no simplemente para sí mismo, sino para servir al mundo entero. El pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Y eso lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras en Éxodo 19:6
e Isaías 61:6. Pero dentro de ese pueblo de Israel, Dios escogió una de las tribus. Eran 12 tribus. Él escogió una de las tribus, que fue la tribu de Leví, para el servicio litúrgico. Eso lo podemos encontrar en Números 1, del 48 al 53. Los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Eso nos lo dice Hebreos 5:1. Son prefiguraciones del ministerio ordenado de la nueva alianza. Catecismo 1539. Vamos a ver aquí. En épocas más remotas, también existía el sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec era el sacerdote del Altísimo. Nos habla Génesis 14:18. Es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:10 y 6:20. Mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Es decir, mediante el único sacrificio de su cruz. Catecismo 1544. Estoy segura que cuando estamos haciendo la fiesta de Cristo Rey, todos hemos oído sobre Melquisedec. Ok. Cristo culminó en la cruz, el sacerdote de la antigua alianza, y extendió su acto a través de todos los tiempos por medio del sacerdocio ordenado de su Iglesia católica, la cual diseñó como a Israel, no para ella misma, sino para el mundo entero, ya que católica significa universal. El sacerdocio católico de hoy es una extensión de Cristo. No es un tercer paso, por así decirlo, después de los sacerdotes de la antigua alianza y luego de Cristo. Los sacerdotes son las manos y los labios de Cristo mismo. Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Catecismo 1548. Lo que Cristo hizo en la cruz fue lo más importante que él vino a hacer al mundo: salvarnos del pecado y reconciliarnos con el Padre. Esta fue su obra sacerdotal. Y esta obra, de una importancia sin par, la obra de salvación, es la que él la ejecuta ahora por medio de los sacerdotes ordenados de su iglesia, con la participación en formas diferentes y en grados diferentes de obispos, sacerdotes y diáconos. Por medio del sacramento orden, la redención consumada por Cristo es facilitada por los sacramentos. Por lo tanto, el propósito fundamental del sacramento del orden sacerdotal es que los miembros de la Iglesia puedan garantizar su participación en los actos salvíficos de Cristo al tener acceso a ellos por medio de la celebración de los sacramentos.
Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, intercede por nosotros ante el Padre Celestial. No necesitamos ningún otro tipo de mediación. El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por sacerdocio ministerial sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo. Y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos. Catecismo 15:45. Ahora vamos a ver nuestro próximo punto. Nosotros tenemos un sacerdocio también, el sacerdocio de todos los creyentes. Todos los cristianos son sacerdotes. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial, están ordenados el uno al otro. Ambos, en efecto, participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común. Catecismo 15:47. Cristo instituyó el sacerdocio clerical para servir al sacerdocio mayor de todos los cristianos. Y Él instituyó el sacerdocio de todos los cristianos para servir y salvar al mundo. Si los sacerdotes ordenados cumplen bien su misión, los laicos, a su vez, serán sacerdotes efectivos de Cristo para el mundo. El sacerdocio es una labor misionera. Hay una diferencia esencial entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros. El sacerdocio común se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, esperanza y caridad según el Espíritu. En cambio, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. O sea que nosotros realizamos y debemos llevar una vida de fe, esperanza y caridad, porque nosotros tenemos nosotros tenemos una misión, y esa misión es ayudar a los sacerdotes ministeriales. Y la recibimos en el bautismo. Le puse este escrito que encontré del Papa Francisco sobre la iglesia. Y dice, la iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio. Está muy acorde con lo que estamos estudiando. La relación entre Cristo y sus sacerdotes. Vamos a ver, en el servicio eclesial del ministro ordenado
Es Cristo mismo quien está presente en su iglesia como cabeza de su cuerpo, pastor de su rebaño, sumo sacerdote del sacrificio redentor y maestro de la verdad. Es lo que la iglesia expresa al decir que el sacerdote, en virtud del sacramento del orden, actúa en persona Christi Capitis, en la persona de Cristo la cabeza. El ministro posee, en verdad, el papel del mismo sacerdote Cristo Jesús. Catecismo 1548. Cuando el sacerdote actúa como ministro de la iglesia. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas flaquezas humanas, del afán del poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo, mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Catecismo 1550. ¿Quién puede ordenar? Primero fue Cristo quien eligió a los apóstoles. Por tanto, es Cristo quien da a unos el ser apóstoles, a otros pastores. Sigue actuando por medio de los obispos, a quienes sus apóstoles ordenaron como sus sucesores. Catecismo 1575. Número 2. Los obispos válidamente ordenados, es decir, que están en la línea de la sucesión apostólica, confieren válidamente los 3 grados del sacramento del orden. Catecismo 1576. Ahora a ver, ¿quién puede ser ordenado? Solo el varón, que le llaman vir, bautizado, recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres. Vir es hombres. Para formar el colegio de los 12 apóstoles. Y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores, que les sucederían en su tarea. El colegio de los obispos, con quienes los presbíteros están unidos en el sacerdocio, hace presente y actualiza hasta el retorno de Cristo el colegio de los 12. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del Señor. Esta es la razón por la que las mujeres no reciben la ordenación. Catecismo 1577. No es arrogancia, sino humildad lo que hace que la Iglesia insista en que ella no tiene autoridad para corregir al Señor. O sea que fue un mandato desde Jesucristo, cuando escogió a sus 12 apóstoles. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. En efecto, nadie se arroga para sí mismo este oficio. Al sacramento se es llamado por Dios. Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado, debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia.
Como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. Catecismo 1578. Y entonces yo encontré algo que San Juan Pablo II había dicho en referencia a las mujeres. Dice, por otra parte, el hecho que María Santísima, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, no recibiera la misión propia de los apóstoles ni el sacerdocio ministerial, muestra claramente que la admisión de las mujeres a la ordenación sacerdotal no puede significar menor dignidad ni una discriminación hacia ellas, sino la observancia fiel de una disposición que hay que atribuir a la sabiduría del Señor del universo. San Juan Pablo II. Y por supuesto el Papa está ya, o sea, lo confirmó también diciendo que las palabras de San Juan Pablo II eran muy acertadas. Vamos a hablar sobre el celibato sacerdotal o la soltería sacerdotal. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos. Mateo 19:12. Llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas, se entregan enteramente a Dios y a los hombres. Catecismo 1579. En las iglesias orientales, desde hace siglos, está en vigor una disciplina distinta. Mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes, hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. Por otra parte, el celibato de los presbíteros goza de gran honor en las iglesias orientales y son numerosos los presbíteros que lo escogen libremente por el reino de Dios. En Oriente como en Occidente, quien recibe el sacramento del orden no puede contraer matrimonio. Catecismo 1580. Las disciplinas de la Iglesia pueden cambiar y han cambiado a través de los tiempos por razones serias a las que se ha llegado después de larga experiencia y reflexión, porque Cristo puso esa autoridad en sus manos. Sus doctrinas, sin embargo, no han cambiado ni cambiarán, porque no las originó la Iglesia. El celibato sacerdotal, como las leyes del ayuno o la forma de elegir a los obispos y papas, son materias de disciplina de la Iglesia. El sacramento en sí es materia de doctrina. Y por último, vamos a ver, ¿son los sacerdotes más santos que los laicos? Nos hemos hecho esta pregunta muchas veces y hay dos respuestas. No necesariamente, puesto que en el último término es Cristo quien actúa y realiza la salvación a través del ministerio ordenado. La indignidad de éste no impide a Cristo actuar. San Agustín lo dice con firmeza.
La virtud espiritual del sacramento es semejante a la luz. Los que deben ser iluminados la reciben en su pureza. Y si atraviesa seres manchados, no se mancha. Catecismo 1584. Ahí tienen a San Agustín. Ahora vamos a ver la segunda respuesta. Sí, deberían de serlo. Dice San Gregorio Nacianceno. Siendo joven sacerdote, exclama: es preciso comenzar por purificarse antes de purificar a otros. Es preciso ser instruido para poder instruir. Es preciso ser luz para poder iluminar. Acercarse a Dios para acercarle a los demás. Ser santificado para poder santificar. Catecismo 1589. Y aquí tenemos a San Gregorio. Ahora vamos a pasar a nuestro próximo sacramento. Espero hayan puesto todas sus dudas, sus preguntas sobre el sacramento del orden sacerdotal en un papelito para al final entonces discutir los dos a la misma vez. La unción de los enfermos. Vamos a ver la definición. La unción de los enfermos es el sacramento por el cual el cristiano enfermo recibe la gracia de Dios para salud sobrenatural del alma y a menudo también para salud natural del cuerpo, mediante la unción con óleo y la oración del sacerdote. Nuestro primer punto es la importancia de la enfermedad y el sufrimiento. Les puse esas caritas ahí. Cada una tiene su nombrecito: ansiedad, ira, temor, preocupación, celos, resentimiento y conmiseración. ¿Ok? Porque muchas veces las enfermedades provienen de todas esas cosas que muchas veces vamos recolectando y amontonando dentro de nosotros. Este sacramento, como todos los sacramentos, está dirigido a uno de los aspectos básicos de la vida. La enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Catecismo 1500. La enfermedad, el sufrimiento y la muerte también son importantes por una razón espiritual, porque son un efecto del pecado. No de nuestro pecado personal individual, pero el pecado actual, sino del pecado original de nuestros primeros padres y de toda la raza humana. El pecado es la enfermedad del alma y el cuerpo no está aislado del alma. El salario del pecado es la muerte. Y eso lo vemos en Romanos 6:23 y en Génesis 2:17. Parte del ministerio de Cristo fue la sanación de los cuerpos y la Iglesia continúa este ministerio.
Dos alternativas ante la enfermedad. Parecería que la enfermedad elimina nuestra capacidad de elección y nos hace pasivos. Pero hasta en la enfermedad, hasta cuando estamos muriendo, somos capaces de escoger entre dos actitudes. La primera actitud es que la enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse hacia lo que lo es. Con mucha frecuencia, la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. Catecismo 1501. La otra actitud es que difícil pero no imposible, el hombre de fe vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad y de Él, que es Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. La enfermedad se convierte en camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Catecismo 1502. Ahí tenemos las dos actitudes. Le puse un muchacho medio frustrado, él, y la otra en aceptación del tratamiento que le van a hacer. ¿Por qué Dios permite la enfermedad y el sufrimiento? Dios no creó la enfermedad. Él es el Dios de la vida, no de la muerte. La actividad que fluye de su naturaleza no es para traer la enfermedad, sino para curarla. Pero Él la permite con el fin de un bien mayor. Algunos de sus posibles efectos benéficos son los siguientes. El A puede hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que es esencial para volverse hacia lo que lo es. Catecismo 1501. La enfermedad puede ser un maestro. Nos hace sabios al mostrarnos lo que nuestro orgullo por naturaleza ignora. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. Catecismo 1500. La tercera o la C, con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. Catecismo 1501. El sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Catecismo 1502. Y podemos ofrecerlo por ellos. Podemos hacer una contribución más poderosa por el bien de otras almas, desde nuestro lecho de muerte, que en ningún otro momento de nuestra vida. La enfermedad no destruye ni minimiza nuestra participación activa en el cuerpo místico de Cristo y la comunión de los santos, si usamos nuestros sufrimientos uniéndolo al de Cristo. El sufrimiento es una tarea y con frecuencia Dios manda las cruces más grandes a aquellos que pueden usarlas más, a aquellos que más ama.
a aquellos que pueden usarlas más efectivamente. Ofrecer nuestro sufrimiento por los demás también nos ayuda a centrarnos en la realidad fuera de nosotros mismos y a sobreponernos a la tentación de ensimismarnos, que es uno de los peores efectos de la enfermedad. Vamos a ver sobre la actitud de Cristo hacia la enfermedad. Hay poder en la oración de fe. Pon tus enfermedades en las manos del Señor y sabrás que hay un Dios en los cielos. Cristo no ignoró ni desdeñó la enfermedad física. De hecho, la tomó más en serio que ninguna otra figura en la historia. De acuerdo con los 4 evangelios, gran parte de su ministerio en la tierra consistió en curaciones físicas. Nosotros podemos continuar esta obra de él. El hecho de que nosotros usemos poderes naturales en vez de sobrenaturales nos quita que nuestro trabajo sea una extensión del suyo. No curó a todos los enfermos. Sus curaciones eran signos de la venida del reino de Dios. Anunciaban una curación más radical, la victoria sobre el pecado y la muerte. Por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. Catecismo 1505. Cristo no vino a hacer que todos nuestros sufrimientos desaparezcan, sino a darles un nuevo significado, a unirlos con los suyos. Lo más importante que Él hizo por los enfermos es algo que también nosotros podemos hacer. Él los amó y se unió a ellos. Conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que hace suyas sus miserias. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 8:17, Catecismo 1505. Con frecuencia, lo mejor y más cristiano que podemos hacer por los que sufren, los enfermos y los moribundos es simplemente estar presente para nosotros y nuestros sufrimientos en Cristo. Nuestro ministerio a los enfermos no es solo de Cristo, inspirado por su Espíritu, sino también para Cristo. Él se hace presente para nosotros en la penosa apariencia del pobre y el que sufre. Y como ejemplo tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, y nos dice que en el juicio final escucharemos estas palabras de su boca. De boca del Señor dice: estuve enfermo y me visitasteis. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Mateo 25, del 35 al 40. Dice la Madre Teresa de Calcuta: encontré la paradoja. Si amas hasta que te duela, ya no habrá más dolor, solo amor. Aquí me lo
cortó un poquito, pero eso es lo que ella dice. Ahora vamos a quinto punto de la unción de los enfermos, es la obra de sanación de la iglesia. Sanad a los enfermos, dice Mateo 10:8. La iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos como por la oración de intercesión con las que los acompaña. Cree en la presencia vivificante de Cristo, médico de las almas y de los cuerpos. Catecismo 1509. Cristo no solo ordenó, sino que prometió que su iglesia lo haría. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Marcos 16, del 17 al 18. Tanto las manos del médico cirujano como las manos del que pide por la intercesión divina cumplen esta promesa. Ahí tenemos la imposición de las manos de los sacerdotes, ungiendo a los enfermos, a los viejitos. Cuando los enfermos no son sanados. Cuando uno mismo o su ser querido no es sanado, no debe atribuirlo a la falta de fe o al pecado personal. Sencillamente no sabemos por qué Dios sana a algunos y a otros no. El Espíritu Santo da a algunos un carisma especial de curación para manifestar la fuerza de la gracia del resucitado. Sin embargo, ni siquiera las oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas las enfermedades. Así San Pablo aprende del Señor que mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta ante la flaqueza. Segunda de Corintios 12:9. Y que los sufrimientos que tengo que padecer tienen como sentido lo siguiente: completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24, Catecismo 1508. Vamos a nuestro séptimo punto, el rito sacramental de la sanación. La Iglesia Apostólica tuvo un rito propio en favor de los enfermos, atestiguado por Santiago, del apóstol Santiago. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Esta es la carta de Santiago 5, 14 al 15. La tradición ha reconocido en este rito uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. Catecismo 15:10. Los presbíteros son obispos y sacerdotes. En la tradición litúrgica, tanto en Oriente como en Occidente, se poseen desde la antigüedad testimonio de unciones de enfermos practicadas con aceite bendito. En el transcurso de los siglos, la unción de los enfermos fue conferida cada vez más exclusivamente a los que estaban a punto de morir.
a causa de esto, había recibido el nombre de extrema unción. Y de eso nos habla el Catecismo 15:12. Y se esperaba que se diera una vez en la vida de la persona, en preparación para el paso final de la eternidad, a la eternidad, perdón. Aquellos que están a punto de morir aún son ungidos, pero el sacramento también se administra con la esperanza de sanación y recuperación de una enfermedad seria, y por lo tanto se administra cuantas veces sea necesario. O sea, eso hubo un cambio en la historia en este sacramento. No solamente se daba ya a los que estaban a punto de morir, sino ya se da cuando hay una situación grave para que, para que si, para que se vayan preparando y haya tiempo para la sanación o la recuperación. Vamos al octavo punto. ¿Quién recibe este sacramento? Aquí le puse algo adicional que me encontré que dice que solo los sacerdotes, o sea, obispos y presbíteros, son los ministros de la unción de los enfermos. Y eso está en el Concilio de Trento y en el Catecismo 15:16. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Catecismo 15:14. Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede, en caso de nueva enfermedad grave, recibir de nuevo este sacramento. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante. Catecismo 15:15. Ahora vamos a ver este sacramento. Se puede recibir el sacramento cuando la persona está en peligro de muerte por causa de enfermedad o por la vejez, y se puede recibir varias veces cuando después de haberlo recibido la enfermedad se agrava. Su relación con la Eucaristía. Puesto que nos prepara para nuestro encuentro con Dios, el sacramento puede ir precedido del sacramento de la penitencia y seguido del sacramento de la Eucaristía. En cuanto sacramento de la Pascua de Cristo, la Eucaristía debería ser siempre el último sacramento de la peregrinación terrenal, el viático, las provisiones para el viaje, para el paso a la vida eterna. Catecismo 15:17. Porque la Eucaristía es Cristo mismo. Y para el cristiano, la muerte, al igual que la vida, es cristocéntrica. Recibida en este momento del paso hacia el Padre, la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo es semilla de vida eterna y poder de resurrección, según las palabras del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día. Juan 6:54, Catecismo 15:24.
por último, vamos a ver cuáles son los efectos de este sacramento. Esto puede ser en catecismo, pueden buscar información entre el catecismo 1520 al 1523. Toda esta información está ahí. Lo primero es un don particular del Espíritu Santo. Una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades. Le renueva la fe y la confianza en Dios y le fortalece contra las tentaciones del maligno. La unión a la pasión de Cristo recibe esa gracia y esa fuerza. Una gracia eclesial contribuyen al bien del pueblo de Dios. Una preparación para el último tránsito. Así como los sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía constituyen una unidad llamada los sacramentos de la iniciación cristiana, se puede decir que la penitencia, la unción y la Eucaristía, en cuanto a viático, constituyen, cuando la vida cristiana toca a su fin, los sacramentos que preparan para entrar en la patria. Catecismo 1525. Muchas gracias y hemos terminado.